Vale, entonces retomamos el caso de un paciente con una insuficiencia respiratoria no hipercámbica por una neumonía muscular, por un esquema derecho adicional que ya estaba en proceso de inicio de destete. Entonces, primer día una ventana de sedación que no fue exitosa, los siguientes 2 días mejoría en parámetros ventilatorios y paso a presión soporte. Se intenta una primera prueba de respiración espontánea con tubo en T, la cual da resultados, bueno, como para avanzar en extubación, pero el paciente tenía un estado neurológico que no estaba muy bien ligado, tanto su basal como el actual, así que se decidió diferir. El siguiente día, el día 2 de junio, pues nuevamente se retoma el proceso del weaning. El paciente está en presión soporte a valores bajos, de 6, soporte más 5, y una FIO2 baja, entonces se intenta nuevamente prueba en la cual fue exitosa. También los índices de Taurine en el P01 estaban adecuados para extubar, así que el paciente se extuba. Alto flujo, 50%, 60 litros. Ya desde este momento, pues había algunas condiciones de riesgo a notar, que es que una vez extubado el paciente empieza con mal manejo de secreciones y la tos evaluada pues no es muy efectiva para poderlas manejar. Durante las siguientes 24 horas tras la extubación, el paciente presentó una evolución global hacia el deterioro, un deterioro de Glasgow, taquipnea, mala mecánica de saturación, con una radiografía compatible con un pulmón blanco derecho, por una telectasia secundaria, un tapón mucoso que requiere de fibro para poder evacuar. Y como dato a notar, durante esa fibro se notó un granuloma cicatricial en la zona de traqueostomía previa que tiene el paciente. Así que globalmente por todo este deterioro pues, se decide reintubación y seguimiento de 3. Ya habiendo, bueno, decidido reintubar, toca reorientar un poco el plan de weaning en un paciente con alteraciones de la vía aérea y una comorbilidad neurológica que no nos dejaba mucho avanzar ni asegurar bien que iba a proteger su vía aérea, pues se decide una traqueostomía quirúrgica que se lleva a cabo el día 8. Hasta entonces siguió con ventilación invasiva. Ya tras la traqueostomía, el weaning estuvo marcado por otras cosas que tenía el paciente. Delirium multifactorial en la UCI y también una debilidad adquirida en la UCI, con lo cual la progresión en el weaning fue pues, dentro de lo que el estado clínico lo pudo permitir. Hasta el día 10 estuvo con ventilación, pero el día 10 ya de invasiva únicamente se pudo pasar a invasiva en la noche con alto flujo por tráqueo durante el día y posteriormente ya el día 11 completamente de hasta la fecha ya no se ventila, sino que ya lleva alto flujo por tráqueo, fibrosis bajas con alto filtraje por secreciones. Un factor clave en este paciente, que no lo mencioné en la diapo pasada, fue la disfagia, con un test Blue Dye hecho por los fisios que fue positivo de forma masiva a la respiración, lo cual esto pues, nos predispone a tener una vía aérea continuamente contaminada, secreciones persistentes, favorece las infecciones y de hecho este paciente después se complica con una VAP con los autónomos. El weaning de este paciente lo podemos clasificar como un weaning prolongado. Al final, desde el primer intento de separación, que fue el día 1, hasta que logramos de verdad separar el día 11, pasan 10 días con todo esto de extubación, reintubación, tráqueo, en un contexto de un paciente con varios factores que no lo pueden justificar, ¿no? Su comorbilidad basal neurológica, sus factores de la vía aérea, más el positivo pasivo, más una condición séptica con complicaciones propias de la UCI sobre infecciones, la debilidad y todo eso. Entonces, la idea es como repasar algunos conceptos. Estoy usando anglicismos porque también acá en Lowell siempre lo entrenamos así, pero el WIN sería como tal el destete. En castellano, el destete de la ventilación mecánica es un proceso en el cual vamos a garantizar el retiro o la suspensión completa de la ventilación y la recuperación del paciente de su función respiratoria de forma espontánea. Muchos lo describen como el primer intento a el retiro. O sea, es el proceso en el cual es desde la primera vez que yo intento retirarlo del ventilador.
¿vale? Este tiempo puede ser entre un 40 a 55% del tiempo total que el paciente está con el ventilador. Y valorar si vamos a iniciar este proceso es algo que va al día a día, depende del estado del paciente y depende de unos parámetros que uno puede mencionar. Es un paciente que lo tenemos en ventilación mecánica, la idea es valorar si puedo avanzar en realizar lo que se llaman las pruebas de respiración espontánea o spontaneous breathing trial. Estas pruebas, si son exitosas, pues puedo proceder a valorar y puedo extubar. Si no son exitosas, pues debo volver a ventilar los parámetros que estaba realizando, valorar qué es lo que está sucediendo. Solo puedo avanzar en este proceso de WIM si ya tengo controlado o medianamente, pues, o resuelto o medianamente controlada la causa de la insuficiencia respiratoria aguda, que fue la que nos llevó a intubar, ¿vale? Porque el proceso de extubar, el 85% puede ser exitoso, pero un 15% pues, puede no ser exitoso esa extubación, y eso aumenta muchísimo más el riesgo de complicaciones y de muerte. Una prueba de respiración espontánea o SBT en inglés son una serie de pruebas que lo que buscan es reproducir las condiciones ventilatorias que tendrá el paciente tras la extubación. Va a determinar si el paciente puede respirar sin el ventilador, pero no evalúa como tal con seguridad si está bien quitarle el tubo. Es decir, son dos cosas que habrá que valorar y no puedo como asegurar que es seguro quitarle el tubo solo si el SBT me sale positivo, que eso puede ser un error. Hay diferentes técnicas, las más recomendadas son la pieza en T y la presión soporte a soportes bajos, y hay otras técnicas emergentes que las describen en el handbook que luego ya les voy a mostrar, pero pues no voy a entrar aquí. Ningún método es claramente superior uno sobre el otro en cuanto al destete, en cuanto a mortalidad, complicaciones, reintubación o neumonía, pero hay un estudio que luego les comento que sí que llama la atención sobre las pruebas. Entonces, las más fisiológicas, por así decirlo, son tanto la pieza T como la presión soporte, perdón, el ventilador sin ningún soporte, es decir, dejarlo al paciente conectado con un soporte de 0 y PIB de 0 y que él respire, no como tal, quitarle el ventilador. Y ya la pieza en T, que algunos ya pues, hemos visto, es esto es conectar la pieza en T y ponerle un soporte de oxígeno al paciente, que a veces bueno, aquí la voy a decir el Ventimask, y dejarlo que respire solo sin el ventilador. La otra que queda en el intermedio es la presión soporte a soportes bajos, que sería una presión soporte a menor de 8, con PIPs usuales a menor o igual a 5. Y pues esta ya es, claro, es simple de monitorizar, pero es muy heterogénea, depende de qué valor vayas a usar y pues le sigues dando una ayuda al paciente para respirar. Estas pruebas se hacen entre unos 30 minutos hasta 2 horas más o menos en lo que está estandarizado. Dependen del protocolo que tenga cada UCI o sea, si prefieren una o la otra o hacen varias en el mismo paciente. Entonces, ¿qué es mejor? Porque uno diría, pues, ¿cuál me puede predecir mejor que este paciente se va a extubar con éxito? No está bien descrito por guías, pero pues claro que se han hecho estudios comparativos como este ensayo clínico aleatorizado de 1.153 pacientes, que es un JAMA del 2019, donde comparamos la presión soporte por media hora a la pieza en T por 2 horas, y en este estudio sí que vieron que podría disminuir el riesgo de reintubación y la mortalidad a corto plazo de a 3 meses, lo que es la presión soporte a soportes bajos con el soporte de 8 y 0 de PIB por media hora. O sea, una prueba más corta que resultó ser para ellos mucho más efectiva. Existen otras pruebas que también nos ayudan a ver los fisios respiratorios que como tal no son una prueba de respiración espontánea, pero que nos pueden hablar si el paciente ya está listo para que lo sometamos a una prueba. Es decir, son como de screening. Uno del que más usamos es el índice de Tobin, que se describió en 1991. Y fijaron en ese momento un punto de corte de 105, que es más difícil como de tener en la mente, entonces hay personas que lo simplifican a 100 o a 110. El índice de Tobin o RSBI van a encontrar en los ventiladores es la frecuencia respiratoria sobre el volumen corriente. Y lo que me va a hablar si es un
un índice de Tobin bajo, menos de 100, pues quiere decir que el paciente ya mueve mucho más volumen a menos frecuencia y hay como una alta probabilidad de que sea exitoso el retiro del respirador. ¿Vale? Otras pruebas que también usamos son, por ejemplo, la PERI máxima, la presión de inspiración máxima del paciente, que debe estar entre menos 20 a menos 25 para someterlo a una prueba de respiración espontánea, pero hay literatura que describe que hasta menos 30, son un poco más exigentes. Luego está el pico expiratorio, el flujo o el pico 2, que también ya están entre 70 a 80, y la P01, que es la presión oclusión de la vía aérea, que ya Jason no la mencionaba en otras sesiones, que son esos primeros 100 milisegundos de la inspiración, cuál es la presión del paciente. Si está en menos 4 o más, o sea, si debe estar entre 4 a menos, porque a veces se lo van a decir en un valor absoluto, así en el menos. Si está más de 4, si es un número alto, quiere decir que el paciente está con más fatigabilidad y puede que sea pues menos exitosa la extubación. Entonces, cuando ya he hecho todas estas pruebas, igual debo pensar cuál es el estado neurológico del paciente, cómo está la carga de secreciones de vía aérea superior e inferior, y cuál sería el riesgo de obstrucción de la vía aérea si le quito el tubo. Esto con el test de fugas, no lo he traído en extensión, pero es como desinflar el balón del tubo y ver que haya una fuga entre 110 y o más del 15% del volumen, pues quiere decir que no hay un edema, o sea, que le está dejando pasar el aire y que cuando le quitamos el tubo, pues no hay nada ahí que lo vaya a obstruir. Los protocolos del Winning, pues hay muchos y depende de cada institución, pero hay ciertas cosas básicas para poder yo decir, bueno, este paciente lo puedo empezar a someter a las pruebas, los test que les he mencionado. Parámetros de estabilidad clínica hemodinámica, vasopresores a dosis bajas o ningún vasopresor, tema de que no esté muy hipertenso ni esté taquicárdico, haber controlado el foco, una oxigenación adecuada, PAFIS de 150 a 200, con periodos ya 0,4 menos, que ya tenga una PIB baja y que veamos como un intento de empezar a ver la función respiratoria espontánea del paciente, ¿no? Frecuencia respiratoria entre 6, pero hasta 35, que no tenga gran acidosis y que las pruebas que les he mencionado pues sean correctas. El estado neurológico también me lo permita, que no tenga sedación, que ya una sedación con la que igual podamos trabajar con el paciente. Esto se debe valorar de forma continua 1 o 2 veces al día para ver si puedo avanzar. Entre menos tiempo esté el paciente intubado mejor, pero tampoco hay que correr si no estamos en una situación de seguridad. Este es un ejemplo de un protocolo que estaban en Hamburg, que hacen en Toronto, donde pues aquí se ve el paso a paso de lo que hacen ellos allí. Primero es ver el screening, si el paciente cumple esos criterios que ya les he dicho, día a día me lo voy preguntando. Si el paciente lo pasa, entonces yo puedo hacer una prueba de respiración espontánea, que la que usan ellos es soporte 0, PIB de 0. Y lo evalúo los primeros 2 minutos. Los primeros 2 minutos sirven pues, para hacer lo que es el Tobin. Si el paciente tiene un Tobin adecuado y lo pasa, continúo con la prueba de respiración espontánea. O sea, lo sigo dejando un soporte de minuto. Si el paciente no lo pasa, pues es lo que les decía, que es un paciente con riesgo de fatigabilidad, pues lo dejo máximo 15 minutos y si no, pues vuelven a la ventilación de los parámetros que ya tenía y vuelvo a evaluar el screening constantemente. Cuando falla una prueba de respiración espontánea, pues son parámetros también muy variantes, pero si se aumenta la frecuencia respiratoria o la tensión más de un 25% de la basal que tenía antes del test, si se pone muy taquipnéico, con mala mecánica o de saturación, pues puede ser o en insuficiencia respiratoria porque debe ser una gasometría control, pues no ha pasado el test. También me parece muy interesante que algunos protocolos ya incluyen como un programa dentro del ventilador, el cual te va haciendo el weaning o te va determinando en qué momento el paciente lo puede someter a una prueba mucho más dura, prueba de respiración espontánea. Por ejemplo, este Smart Care de Trager, que ves aquí unos videos, donde lo que hace es poner al paciente con presiones soportes
mínimas durante cierto tiempo para ver qué tal la tolerancia. Entonces va evaluando todos estos test automáticos que tiene el ventilador y va disminuyendo la presión soporte progresivamente hasta llegar a 1 hora y luego ya te manda una alerta y dice considere separar del ventilador. Mira, y esto nos puede ayudar para priorizar otros pacientes que tenemos con un winning más difícil y esto lo sugieren con pacientes que son de winning fácil, sobre todo pues, operados con insuficiencia respiratoria de otra causa que no sea primariamente cultural. También pues, es importante clasificar un poco el winning en cuanto a tiempo, es lo primordial, pero existen dos formas de clasificarlo. Uno es el consenso de 2007 y otro es el de 2017, que básicamente es menos de 24 horas hasta 7 días o más de 7 días para definirlo si fue un winning simple, si es un winning difícil durante esa primera semana o si ya dura más de una semana, es un winning prolongado. La forma del consenso internacional me parece más práctica, la del winning pues toca mirárselo un poquito más porque depende si está tráqueo o sorbo. Y bueno, hay también otras puntualizaciones fisiopatológicas de por qué puede un paciente fallar. Porque claro, si falla, ya sabemos que lo que está pasando también podemos detectar otros problemas del paciente viendo que falle estas pruebas. Lo más frecuente es la sobrecarga de fluidos o la disfunción cardíaca. Esto básicamente disminuye la capacidad respiratoria de forma virtual. También el mecanismo cardíaco se da pues, por la diferencia de presión, ¿no? El paciente está con una ventilación invasiva con una presión positiva y yo súbitamente lo desconecto del ventilador, entonces pasa a un espontáneo donde ya la presión es completamente negativa, me va a aumentar el retorno venoso y va a aumentar la poscarga, entonces esto puede hacer que el paciente entre como el fallo en ese momento. Algunos de los protocolos ya dicen hasta con la eco a pie de cama mientras hace la prueba de respiración espontánea en un paciente que ha sido de muy difícil nos puede ayudar a esclarecer si este es un mecanismo. Y también hablan de la disfunción diafragmática, pues que no es una condición clara de que si tú ves que hay una disfunción diafragmática significa que no lo vas a extubar, entonces dicen, se animan a igualmente extúbalo, pero pues hay que tener en cuenta que puede ser una de las causas por las cuales me esté dificultando más. Y pues bueno, ya otro capítulo aparte, además de por qué falla el winning, es porque hay un winning prolongado, que incluso fue el caso de este paciente, que me parece que solo quería dar un proceso global. El winning prolongado que es este que hablábamos de que puede ser hasta más de 7 días o después de 3 pruebas de respiración espontánea, puede ocurrir en el 25% de los pacientes. Incluso algunos de estos, hasta un 10%, van a requerir de ventilación prolongada más de 3 semanas. Depende de si ya lo tengo, si lo tengo en ventilación o si ya lo tengo en tráqueo, cómo voy a ir avanzando paso a paso. Este gráfico está muy claro todo y bueno, claramente tiene mucho más mortalidad intrahospitalaria y al año. Estos pacientes con winning prolongado necesitan un manejo multidisciplinar. Primariamente, uno de los principales causas es el manejo de secreciones, actuar en la farmacológica y no farmacológica, con dispositivos de insuflación, exuflación, sería con assist, rehabilitación, nutrición, manejo psicológico, neuromuscular, cardiorrespiratorio. Incluso en muchos países tienen unidades de winning prolongado donde solamente hay un equipo que se dedica a hacer esto. Y esta es una bibliografía que les quería recomendar para revisar este tema, que me parece que hace parte casi de su día a día en la UCI. Y ya está, o sea, las definiciones del winning, de la pasada y la actual, y los un handbook de la resistencia. Vale, gracias. Bueno. Tenía los videos y claro, como descargamos el carrete para Como le he dejado ahí, solamente Juan Pablo. Si quieres, exacto, deja de grabar y alguien tiene